9:14, estamos ya de regreso aquí en Punto de Orden. Nos acompañará esta mañana para conversar acerca de la crisis en el Medio Oriente el periodista Gabriel Ben Tasgal. Él es analista internacional que se conecta hoy con nosotros desde Jerusalén. Gabriel, bienvenido a Punto de Orden, qué gusto conversar con usted. ¿Cuál es el impacto del derrocamiento de Al-Assad en un Oriente Medio al borde del caos? Es un caos y puede ser peor todavía el caos, porque sí, Assad era, como se llamaba, el carnicero de Damasco, que es el responsable de la muerte de por lo menos 500.000 civiles durante la guerra civil en Siria. Pero lo que viene puede ser peor, porque el que conquistó Damasco y el que conquistó las ciudades más importantes es un hombre llamado Abu Muhammad al-Juliani, que lidera una organización que es de hecho Al-Qaeda, con otro nombre. Ahora, ¿qué tanto podemos confiar justamente en Al-Jolani? Porque se sabe que es Al-Qaeda, que hoy lleva esta organización, que es HTS, que no me acuerdo bien cuáles son el significado de las siglas, pero que en su discurso de ocupación de Siria ha dicho que va a respetar a las otras religiones, que va a privilegiar, digamos que mantener cierto grado de institucionalidad y que está dispuesto a converger incluso con funcionarios de Al-Assad. Esto suena a realidad o suena más bien a promesa? El nombre del grupo es Al-Hayat Al-Tahrir Al-Sham, que significa el Frente de Liberación de Siria. Ese es el nombre en árabe. Lo que pasa es que él era parte de Jabhat al-Nusra, o sea, Al-Qaeda en el pasado. Lo que estás escuchando de su boca y de la entrevista que dio para la CNN, donde incluso fue entrevistado por una mujer, a mí me suena como cuando los afganos recuperaron el poder y los talibanes al principio intentaban calmar a Occidente y mostrarse como que ya no eran los mismos talibanes que habían hecho destrozos en el pasado. O sea, creo que lo que quieren ahora este grupo es que nadie intervenga contra ellos. Entonces van a tomar una postura moderada a corto plazo. No estoy seguro de que cuando se asienten en el poder no vuelvan a su esencia ideológica. Muy bien, Gabriel, buenos días. Alfonso Harp te saluda. Y te pregunto, ¿este derrocamiento de Al-Assad es positivo o negativo para Israel? ¿Y es positivo o negativo para frenar de una vez por todas tanta hostilidad en el sector de Medio Oriente, de la Franja de Gaza? Porque al final todo está interconectado, interrelacionado. Sí, porque los principales instigadores de lo que ocurrió en la Franja de Gaza fue Irán, que es el patrón del eje chiita. Irán fue el que estaba muy preocupada porque Israel iba a firmar un acuerdo de paz con Arabia Saudita, que de todas formas creo yo lo va a firmar, y instigó tanto a Hamas como a Hezbollah para abrir un frente de guerra que le terminó saliendo mal, porque fíjate lo que ocurrió. Hamas perdió el poder de la Franja de Gaza y quedó la Franja de Gaza realmente en estado de una destrucción significativa. Hezbollah está descabezado y no tiene la capacidad bélica ni política que tenía antes, e Irán también fue atacada. Ahora, en todo este debilitamiento del eje iraní, cae uno de los pilares del eje, que era el gobierno de Assad, chiita, pro-chiita, sostenido por Irán y por Hezbollah. Entonces lo que has visto en las últimas horas es que los rivales de Assad, que habían sido derrotados parcialmente en la guerra civil, de pronto sintieron el olor a herido del gobierno de Assad, porque todos los que lo soportaban, lo aguantaban, lo habían ayudado a sobrevivir, estaban débiles. En una semana demostraron que ellos no estaban muertos y Assad era más débil de lo que imaginábamos. Gabriel, buenos días. Rodrigo Campos lo saluda. Un gusto volverlo a tener en estos micrófonos acá en Punto de Orden en Radio Centro. El panorama internacional ha cambiado en las últimas semanas a raíz de las elecciones de Estados Unidos. Y Trump está presionando para la liberación total de los rehenes, que ya van más de 400 días secuestrados. ¿Cuál es la situación actual de la negociación de Israel con Hamas? Bueno, dos cosas. Primero, una pregunta que no te respondí al periodista anterior, pero ya lo uno con la tuya, ¿vale? Perdón, que creo que era Alfonso el nombre, ¿verdad? Sí, correcto. A tu orden, Gabriel. Sí, a su orden, perdón, Gabriel. disculpa. Lo que ocurre con esto es que Israel está feliz de que el eje chiita se debilitó,
pero puede ser una felicidad a corto plazo. Lo que está haciendo por ahora Israel es intentar que los nuevos gobernantes de Al-Qaeda no accedan a el arsenal de armas químicas que tenía Assad, los misiles balísticos, y tomar posición en ciertos lugares para alejar el peligro. Por ejemplo, el ejército de Israel tomó posición en las alturas del monte Hermón, en el Golán, para de esa forma crear una zona donde los yihadistas no puedan acceder y no lancen misiles desde las alturas. Ahí tenés la estrategia de Israel, que es: vamos a adelantarnos un paso porque todavía no sabemos qué tipo de gobierno va a venir y quizás sea uno peor, porque Assad le tenía miedo a Israel, pero estos nuevos quizás no. O sea que esa es la respuesta que te debía de la anterior. Y con respecto a lo que me preguntas ahora, imagínate lo siguiente: si tú eres un gobernante del Medio Oriente y aparece frente a ti un sheriff, ese sheriff tiene cara de Joe Biden o tiene cara de Donald Trump, ¿a quién le crees más? ¿A qué sheriff de los dos crees que realmente tiene más poder, más fuerza y más decisión para poner orden? Sí, al que no se duerme, porque no tiene cara de dormido, porque hoy desgraciadamente el presidente Biden ya hasta se duerme, no muestra fortaleza, en cambio Trump se lo ve muy fuerte. ¿Sabes qué? Entonces elijamos otro. ¿Quién crees que es más creíble como sheriff? ¿Trump o Obama? Obama. Yo creo que el más creíble es Trump. Yo también. En el Medio Oriente, Trump demuestra que está medio loco y que sabe los códigos del Medio Oriente, que es el código de la fuerza. Es así que Donald Trump ni siquiera asumió el poder y ya ha provocado lo siguiente: que Qatar, que es un gran financista del terrorismo, por motus propio decida echar a la gente de Hamas de su territorio y que se fueran a vivir a otro país radical, que es Turquía. Jamás recibe el mensaje de Donald Trump que si no liberan hasta el 20 de enero a los secuestrados van a vivir un infierno. ¿Y qué hace Hamas? Ahora dialoga con Israel para llegar a algún tipo de acuerdo, aunque sea intermedio, que es lo que se está negociando ahora. El Medio Oriente ahora espera a Trump, y los que han sido los instigadores, como por ejemplo Irán, entienden que se les viene 4 años de oscuridad. Gabriel, pero además del efecto de que Donald Trump haya ganado las elecciones en Estados Unidos, también hay otros elementos geopolíticos que convergen con la crisis de Siria. Es decir, Rusia enfocada, distraída, por ponerle algún adjetivo, algún verbo, con el tema ucraniano. La guerra con la OTAN y la pelea geopolítica con China. Por otro lado, el Líbano enfocado en su disputa con Israel. Y por supuesto el régimen debilitado de Al-Assad. Entonces, ¿cree usted que esta convergencia ayuda a que los rebeldes internos puedan actuar con mayor efectividad sobre la debilidad del líder Al-Assad? ¿O cree que estos factores externos no importaron tanto en la ecuación de hoy? Importaron muchísimo, porque fíjate que hasta el momento lo que ocurría era que Rusia era el garante de Assad. Era el garante. ¿Por qué? Porque Assad, entre otras cosas, había 2 factores importantes. Uno, le aseguraba a Rusia, Assad le aseguraba a Rusia el control del puerto de Tartus, o sea que era una zona independiente que tienen los rusos en Siria. Y por otro lado, hay una deuda enorme, millonaria, que Siria le debe a Rusia por la compra de armamento durante esta guerra civil que terminó hace unos años. Esas 2 cosas, creo yo, que el nuevo régimen ha llegado a algún tipo de acuerdo con Rusia, por ejemplo, para que el puerto de Tartus siga en manos de Rusia. O sea que creo que el nuevo régimen va a entender que le conviene llegar a un acuerdo con el nuevo, con Putin. Eso por un lado. Pero fíjate, Rusia no pudo garantizar la existencia de Assad, porque está realmente muy comprometida en una guerra en Ucrania. Entonces el Medio Oriente hoy se despierta con el garante de regímenes como Assad y de Irán, incapaz de garantizar, repitiendo la palabra, esos gobiernos. Eso, creo yo, es un símbolo, un síntoma de debilidad de los rusos, por lo menos en el Medio Oriente. Eso es como cuando coloquialmente se dice olieron sangre y salieron a actuar, los olieron débiles y salieron a actuar. Ahora, una última pregunta por mi parte, ¿qué se sabe de Al-Assad en el momento? ¿Hay rumores de que está en Moscú? ¿Cuál es la situación? ¿Qué reportes oficiales existen?
Está en Moscú, se le tomó una foto y no fue recibido por Putin. Fíjate entonces con este ejemplo hasta qué punto Rusia entendió rápidamente que se terminó el gobierno de Assad, hay que pasar página y ahora entenderse con los nuevos gobernantes. Gabriel, o sea, Al-Assad es un turista en Moscú, simplemente eso. Con mucho dinero el turista. Bueno, pero tiene para pasear y para disfrutar ahora de Moscú. Dos preguntas finales. El frágil alto al fuego de Israel con Hezbollah, ¿cómo va? Y por ahora es un alto al fuego que Israel firmó con Estados Unidos. Y firmó con Estados Unidos porque los demócratas, que tienen una ala de izquierda muy fuerte, amenazaban con sancionar a Israel antes de dejar el poder. Entonces a Israel le convenía acceder a un alto al fuego en donde supuestamente, y perdón que me ría porque es completamente surrealista, el gobierno de Líbano iba a tomar control del sur del Líbano y Hezbollah se iba a ir con todos sus misiles hacia el norte. ¿Qué ocurrió de verdad? Hezbollah está tan débil que prefiere mantener el alto el fuego. Israel espera hasta el 20 de enero que entre Trump a la Casa Blanca. Mientras, Hezbollah intentó salvar a Assad y en este momento Israel está atacando a Hezbollah pero en Siria. No son buenos días para Hezbollah, Bueno, y una última pregunta, Gabriel, tengo un comentario de Juan Ricardo Smith, me dice súper objetivo el analista, así que le mandan un piropo a cada uno de nuestros oyentes. Gabriel, una última pregunta, ahora yo quiero correlacionar esta situación del mundo árabe, asiático y africano, mundo árabe, asiático y africano con nuestras tierras, con Latinoamérica. Mira tú, durante los últimos 20 años se han dado golpes en el mundo árabe, asiático y africano de derrocamientos de dictaduras fuertes, de regímenes fuertes. El de Gaddafi en Libia y por acá por el lado asiático, pues ahora el de Al-Assad y en su momento el de Saddam Hussein también de Irak. 20, 22 años, 25 años atrás. Pero en cambio, acá en Latinoamérica, a pesar de que el pueblo ya demostró en urnas su desprecio, su rechazo abrumador a una dictadura, porque hay que señalarlo así, a un régimen dictatorial como el de Maduro, no pasa nada. Entonces, ¿por qué en estos sectores del mundo árabe finalmente el pueblo se puede imponer su decisión aún contra estos regímenes que manejan la fuerza pública, las fuerzas armadas? Y en Latinoamérica esa situación casi que se ve imposible, a pesar de que ya el pueblo hasta democráticamente ha manifestado su decisión de que se vaya este dictador, incluso también con manifestaciones callejeras, pero no se puede hacer nada. Mira, es una pregunta compleja la que estás haciendo porque las guerras en el Medio Oriente son guerras tribales religiosas. Entonces, acá los sunitas salieron en una guerra, el Qaeda sunita, salió en una guerra contra los chiitas que era la minoría de Siria. O sea, Siria era gobernada por chiitas. Entonces los sunitas, que son la mayoría, son casi el 70%, no querían que los chiitas los sigan gobernando. Entonces, cuando vos tenés una guerra entre alguien que es minoría y alguien que es mayoría y son de distintas etnias, entonces hay una guerra que es zero sum game, o sea, uno gana y otro pierde. En el caso específico de América Latina, uno podría decir, bueno, ¿dónde está la gente protestando y levantando las manos para decir, nosotros no podemos vivir con esta dictadura? O sea, imagínate el proceso, que esto es de manual lo que te voy a decir ahora, En una dictadura, la gente sale a la calle a protestar. El régimen, cuando ve que la protesta es muy grande, promete reformas e incluso hace reformas. Si la población dice, no podemos soportar este nivel de dictadura, mátennos, porque vivir así ya no tiene sentido, entonces puede ser que el ejército dispare y puede ser que el ejército no dispara. Si el ejército no dispara, cae el régimen. ¿Bien? ¿Qué tenemos en Venezuela? Tenemos que la mayoría de la población se fue del país. Y los que están y que quedan adentro intentaron algún tipo de protesta y fueron aplacados. Ante esa situación, agregale otro factor más, que Venezuela es un narcoestado. Entonces, si cae el régimen, van todos presos en Estados Unidos. Entonces, ante esa situación, el régimen no le queda otra que nos vamos a mantener en el poder y el que venga a buscarnos para meternos presos, le vamos a disparar. Por toda esta situación creo que es complicado y no se puede comparar el Medio Oriente porque son realidades étnico-religiosas diferentes. Lo que sí evidentemente es estos regímenes fracasados como el de Maduro y como otros países de la región deberían dar paso a
sociedades más sanas. Pero para eso tenemos que contar con la intervención de potencias extranjeras y tenemos que también superar un drama, y perdón que me extienda en este punto, y es que parte de la narrativa de academias, de periodistas, de gente de extrema izquierda, elevaba durante años a que Cuba era la meca de la salud y la educación, o que Venezuela era un país digno de señalar, o ahora bendicen a Gustavo Petro. Entonces, cuando vos tenés que parte de la narrativa de la izquierda en el continente alaba a dictadores, y es complicado que las fuerzas demócratas y que no son woke se impongan ante esa realidad. Gabriel Ventasgal, muchísimas gracias por comentar con nosotros todas las novedades del derrocamiento en Siria, y esperamos lograr conversar con usted una próxima vez, porque esto claramente hay mucho por contar. Y si me permites, a través de ustedes, mandémosle un abrazo a don Benedetti. Está bien, que lo quiero mucho y ahora los aprecio a ustedes tanto o casi cerca de lo que lo aprecio a él. Muchísimas gracias.